Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En segundos afuera. Los voy a hacer viajar en el tema del día de hoy, muchachos, porque el próximo domingo en Brasil, sí, país vecino y bello si los hay balotaje. Se define quién será el presidente por los próximos años en el país vecino, con la importancia que esto tiene, con la importancia que tiene Brasil en lo que tiene que ver con el comercio de Sudamérica, con la importancia de las relaciones bilaterales que se puedan llegar a dar con la República Argentina, dependiendo de quién gane la elección y cómo siga todo esto, porque sepan entender ustedes también, el próximo año tendremos elección en la República Argentina, elección presidencial. Así que bueno, el próximo domingo, después de lo que fue un triunfo que no le alcanzó para ganar en primera vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva, y un Bolsonaro que buscaba dar pelea, se viene el balotaje el próximo domingo, 30 de octubre, y bueno, ahí dirimirán fuerzas entonces, como les decía, Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Lula da Silva, exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores. Bueno, para tener algo en cuenta, algunas consultoras, por ejemplo, por nombrar solamente alguna, IPEC es una de las más escuchadas de Brasil, siempre con resultados más favorables para Lula. Ahora lo ven arriba de Bolsonaro con el 50% contra un 43% del jefe de Estado actual. Pero bueno, encuestadoras, ¿qué vamos a hablar? Sí, se han venido equivocando sistemáticamente en los últimos años mucho respecto a la cantidad de votos que iba a tener cada uno. Por ejemplo, en la de Bolsonaro en Brasil sorprendió la cantidad de votos que obtuvo Bolsonaro. Claro. Todas daban como ganador a Lula, pero casi todas también lo daban ganador en primera vuelta, y Bolsonaro sacó fuerzas de donde no tenía, me parece, obtuvo algunos votos más y forzó este balotaje que se va del próximo domingo. Como para que tengan en cuenta, también se habla mucho de lo que fueron los planes respecto a planes directamente, entre comillas, planes, pónganle negrita o como quieran, sí, planes en los que el gobierno ayuda al pueblo. Bueno, Lula fue uno, por supuesto, de los que más planes dio a su gente, pero también hizo que, por ejemplo, 30 millones de brasileños salgan de los programas, o sea, dio 30 millones de programas económicos y sociales, como se les llama allí, y sacaron de la pobreza a 30 millones de brasileños en lo que fue su gobierno de 2003 a 2010. Los datos no ayudan mucho a Bolsonaro, una pandemia de por medio tampoco, pero bueno. Gripecinio. Vamos a hablar también de inflación, por ejemplo, que, a ver, para que tengan ustedes, y salvando las distancias, se lo vamos a preguntar a un especialista ahora, un periodista brasilero, que ya hemos sacado al aire en Estación K2. Hasta agosto en Brasil se había acumulado un 4,4% de inflación en lo que era ¿por mes? Desde enero, desde enero hasta agosto. ¿Cómo? No entiendo. Acá nosotros tenemos 7 mensual. Algunos quisieran votar a Lula o a Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales de Argentina, ¿no? Si pudiéramos tenerlo, porque claro, si es que logran una estabilidad económica como esta. Bueno, nos vamos a Brasil. Me gusta sorprenderme de qué lugar de Brasil nos vamos a comunicar, pero le damos la bienvenida al aire de K2 aquí en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, a Patricio de la Barra, el es periodista chileno radicado en San Pablo, Brasil. Actualmente se encuentra trabajando para NTN 24 y RCN. Patricio, buenos días. Por allí, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la ciudad de Necochea, al aire de K2. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Leandro, Raúl. Es un placer conversar con ustedes. La verdad es que acá está preocupando lo que está ocurriendo en estas últimas horas, incluso faltando 4 días para el pleito electoral. Ahora, solamente para recordar lo que sucedió en la época de Luis Ignacio Lula da Silva, porque está la memoria afectiva de los brasileños, y yo creo que es justamente la que lo favorece fundamentalmente en la parte del nordeste, donde hizo realmente una inclusión social durante su primer gobierno. Pero muchos se olvidan que en el segundo periodo de Lula da Silva surgieron escándalos enormes, como el mensalón, por ejemplo, en que se le daba dinero público, sacado de empresas públicas, a diputados, senadores del propio Partido de los Trabajadores para que aprobasen algunas medidas. Y después estalló esto del petrolón, que también alcanzó un poco, respingó en Dilma Rousseff, por la compra de una refinería que costaba 42 millones de dólares, compraron por 850 millones de dólares. Es decir, una serie de escándalos que la gente se olvida, es decir, tiene la memoria presente en lo que hizo Lula da Silva, lo que podría ser seguramente en este próximo gobierno. Pero es leyenda eso de sacar 30 millones de personas de la pobreza, porque Brasil tiene en estos momentos 65 millones de personas que están sufriendo, claro, afectados por la pandemia, afectados por algunas otras medidas económicas que se han tomado,
pero en definitiva Brasil no ha sacado a nadie de la pobreza, o sea, continúa con los mismos números que tenía antes del año 2000, ¿no? Son más o menos similares, claro, ha crecido la población, ha aumentado el número de gente que llega a las grandes ciudades, desprovisto absolutamente de todo, de nada, está viviendo en las calles, y eso ha aumentado efectivamente. Pero, Patricio, te hago esta consulta, porque sabés que ayer cuando sabíamos que en la preproducción íbamos a estar charlando con vos, me dediqué a leer un par de notas, tanto de medios periodísticos nacionales, hablo de Argentina, como también leyendo un poco de Brasil. ¿Existe en Brasil también esto de la visión periodística para un lado y para el otro, como ocurre en Argentina y que bien conocés? Pero por supuesto, acá está totalmente volcada la gran prensa en torno a la reelección o a la vuelta de Lula da Silva, porque tiene un índice de rechazo muy alto Jair Bolsonaro. No es porque quieren a Lula da Silva, sino que porque quieren que acabe, por ejemplo, esta restricción que le tienen los medios, a los medios en la parte económica. No hace ningún tipo de publicidad como lo hacía Lula da Silva, que dio amplio poder prácticamente a un ministro para que trabajase junto a la prensa, le resolviese los problemas económicos a la Folia, a Globo, a Estado de San Paulo, cosa que Jair Bolsonaro no lo ha hecho. Es decir, yo no sé si hay algún motivo mayor, pero la prensa está totalmente volcada a la candidatura de Lula da Silva. Lo podemos ver, tú puedes abrir la página ahora de O Globo, por ejemplo, y el 99% de las informaciones son favorables a Lula da Silva y contrarias a Jair Bolsonaro. Hay una especie de censura también decretada por el Tribunal Superior Electoral contra algunos medios que han sido más ecuánimes, por ejemplo, la Joven Pan está bajo censura. No puedes decir 10 palabras, por ejemplo, contra Lula, no puedes asociarlo con la corrupción, no puedes decir que es un hombre descondenado, que no ha sido inocentado en ninguna instancia, que estaba condenado en 3 instancias y fue sacado por una filigrana jurídica. No puedes decir que tampoco es amigo de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro. Son cosas que se imponen acá y eso, claro, lógicamente que se refleja en lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, hay un escándalo del TSE, acaba de exonerar a Alexandre Gómez Machado, que es un analista, que es el hombre que dijo que sí, que efectivamente habían 154.000 intenciones que no fueron colocadas de Jair Bolsonaro en el Nordeste, en radios del Nordeste. Entonces, todo este escándalo, lógicamente, que no sé si llega a la gente, a los que van a votar, pero te puedo decir que hay un empate técnico, o sea, ninguno de los dos candidatos puede decir que es vencedor hasta a las 5 horas de la tarde del domingo próximo, ¿no? Patricio, sabés que, bueno, somos muy diferentes, argentinos y brasileños, pero somos latinos y algo nos une. Sabés que cuando estabas describiendo lo que ocurría con Lula da Silva en Brasil, cuando hablaste de Lavallato, cuando hablaste de Petrobras, también de la obra pública, Odebrecht y demás, que termina salpicando un poco a Dilma Rousseff, sabés que me daba la sensación como que en la Argentina también en algún momento hubo esto de, bueno, roban pero nos ayudan, ¿se entiende? Exacto. Exacto. ¿Pasa eso en Brasil ahora? Exactamente, es lo que te decía, la memoria afectiva que tienen del primer gobierno, claro, porque hubo una inclusión social, porque hubo esta Bolsa Familia que se distribuía a 27 millones de personas, y claro, ahora se amplió, por ejemplo, a 60 millones prácticamente de personas. El Jair Bolsonaro está colocando ahí a disposición de la gente 600 reales, que fueron inclusive rechazados en el Congreso por los diputados del Partido de los Trabajadores, porque lo podía interpretar como algo que beneficiase la campaña electoral. Tampoco estuvieron de acuerdo con la disminución del precio de los combustibles, con el retiro de los impuestos, que fue significativo bajar la gasolina de 8 a 4 reales, y esto se refleja en el mercado cuando tú vas a comprar, que hay una deflación y la inflación está relativamente controlada, que tenés va a llegar a en torno al 5%, 5.6% al año acá en Brasil. Pero todas estas cosas son, claro, rechazadas en una campaña electoral. Se usa mucho el fake news acá, por ejemplo, está de moda de los dos lados, ¿no? De ambos lados, los fake news son impresionantes en las redes sociales, ¿no? Patricio, ¿sabés que, bueno, hablaste un poco ahí a la pasada de la inflación, yo hacía la aclaración de que hasta agosto habían tenido un 4,4, hablas de un 5 anual y a nosotros nos causa risa porque nosotros tenemos eso por mes en la República Argentina, que me imagino lo deben ver hasta sonriendo como parte de las políticas. Hoy un brasilero laburante, que labura 8 horas, que mantiene una familia, que tiene 2 hijos, manda a los chicos al colegio, ¿de qué le puede endilgar al gobierno? Digo, ¿de qué se queja el brasilero hoy o qué le pide al gobierno? Te estoy diciendo tanto de Jair Bolsonaro en la actualidad como si asumiera Lula da Silva el día de mañana. Claro, hay varios aspectos, por ejemplo, que le podrían reclamar. Por ejemplo, una de las cosas que ha sido muy publicitada acá es la demora en que el gobierno reaccionó para implementar las vacunas en la época de la pandemia.
cosa que también es bastante discutible porque no había aprobación de la Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ni tampoco habían vacunas a disposición. Cuando hubo vacunas, se vacunó el 98% de la población con 3 y 4 dosis, pero eso no se recuerda en la prensa, no aparece. Claro. Y una serie de otras cosas que, te digo, la forma, yo diría la forma es lo que más le molesta a los brasileños. Lula da Silva tiene un discurso todo que te adora la píldora, es un tipo que, como decía Ciro Gómez, un encantador de serpientes, y ya Jair Bolsonaro no tiene ese mismo discurso, un discurso más duro, más transparente, dice lo que piensa, a veces piensa después de decirlo, y eso, claro, complica un poco a cualquier político, ¿no? Porque Lula da Silva es claro, dice, el político tiene que mentir, no puede decir la verdad, porque la verdad gatea, no sé cómo se dice, gatear, y la otra, la mentira corre más rápido. Pero más allá del personaje, Patricio, te consulto esto, digo, más allá del discurso duro que pueda llegar a tener Jair Bolsonaro, que lo muestra, digamos, a la hora de establecer una política, ¿también es tan mano dura como dice ser? Mira, yo creo que en ese momento, por ejemplo, hasta el momento, nunca se registró ningún caso de homofobia, ningún caso, por ejemplo, de persecución racista, ninguno de esos tipos que se le tampoco genocida, porque claro, el tipo invirtió 120.000 millones en el control de la pandemia, acudió a todos los sectores, de igual forma, a todos los estados recibieron dinero, los municipios recibieron dinero para contener la pandemia. Entonces no hubo ningún, esas cosas yo creo que son parte de la leyenda que se ha formado en torno a Jair Bolsonaro. Yo te digo hasta el momento, si tú puedes ver ahí en Google, en cualquier lugar, si hay algún acto en que él haya incurrido, por ejemplo, claro, sabemos, por ejemplo, que él es proclive y defiende lo que ocurrió en las dictaduras, tanto de Chile como de Argentina, y en Brasil, pero fuera de eso, de ese comportamiento que tuvo, que ya no lo tiene cuando era diputado, no ha habido ninguna persecución absolutamente a nadie, ni siquiera a la prensa te dice cualquier cosa de él y no pasa absolutamente nada, no hay ningún control como lo quiere hacer Lula da Silva, dice no, tenemos que controlar la prensa porque no podemos seguir con una prensa así tan adversa, y que no, yo creo que en ese aspecto no hay. No, es la forma, más que el contenido, es la forma de Bolsonaro la que molesta, ¿no? Respecto de la pobreza, que bueno, es algo que nosotros quizá podemos ver desde aquí también, viste que, a ver, si las noticias a veces nos llegan claras, digamos, en la cercanía, imagínate en la lejanía que puede llegar a tener Argentina con Brasil hoy, pero digo, sabemos que la pobreza ataca a toda Latinoamérica y que Brasil es un país que no queda exento de esto. ¿Cuáles son las medidas de gobierno que ha tomado en estos años Jair Bolsonaro, o digamos los gobiernos brasileños de los últimos años, como para poder paliar la pobreza? ¿Existe esto de planes sociales, ayuda del Estado, a cambio de ningún servicio? Algo que en Argentina nos quejamos demasiado y que ha estado en el tapete de las cuestiones y las polémicas en los últimos años. Claro, hubo en los gobiernos anteriores un asistencialismo que te decía que era esta Bolsa Familia que reciben 27 millones de personas, que le da una sustentación entre 80 y $200 reales por mes, y ahora la de Jair Bolsonaro, que lo aumentó a 600 reales para aproximadamente 28 o 30 millones, para llegar a 60 millones de personas que van a recibir este auxilio. Ahora, es el problema que tú recibes auxilio, pero no le das la condición, por ejemplo, para que él encuentre un empleo, para que él... A pesar de que el gobierno, este último gobierno, por ejemplo, bajó la tasa de desempleo de 15 millones que había para 7.900.000 personas. Esto básicamente en el asunto en la recuperación de los servicios, por ejemplo, del turismo y una serie de otras cosas más. Se ha ido rebajando, se han creado nuevas empresas, se han creado aproximadamente 15 a 20.000 nuevas empresas en las ciudades más importantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? La cantidad son 240 millones aproximadamente de habitantes y muchos viven abajo de la línea de pobreza, siempre han vivido, y se vienen a los grandes centros porque los prefectos les dan dinero para que se tomen un bus y se vengan a San Pablo, a Río, a Recife, y crea un cordón de miseria impresionante. Si tú vienes acá a San Pablo, en la Avenida Paulista, por ejemplo, que era un centro empresarial, un centro financiero de Brasil, vas a ver que hay carpas y barracas por todos lados y gente viviendo en la calle, mucha gente. Entonces, claro, lo gigante está interpretado por falta de políticas sociales de los gobiernos, no solamente el gobierno central, como el gobierno del Estado y el municipio, ¿no? Patricio de la Barra está charlando con nosotros, es periodista chileno radicado en San Pablo. Estamos hablando del balotaje que se viene para el próximo domingo. Me meto en el domingo, Patricio. Te hago dos preguntas particulares sobre lo que es el sistema electoral. La primera tiene que ver con la participación de la gente. ¿Cómo fue en la primera elección? Si el brasileño va a votar o ya está medio cansado de la política. Y la otra es cómo se define el domingo el balotaje. Si es por un voto que gana uno de los dos, ¿cómo es el sistema electoral brasileño en ese caso?
Claro, la gente está un poco cansada porque el brasileño, a diferencia del argentino, el chileno no tiene una participación política muy activa. Y recordemos que si nosotros somos mucho más partícipes y militamos en partidos y bueno, es diferente acá. Acá la gente está cansada de la propaganda electoral, ya muchos nos ha dicho, bueno, estamos cansados primero. Y segundo, que hubo un alto índice de ausentismo en la primera vuelta, llegaron a 33 millones, el 20% de la gente no fue a votar y de eso también se aumenta el 6 millones y poco de gente que votó blanco nulo. Y ahora parece que el ausentismo, por lo menos es preocupación de los dos candidatos, de que va a ser mayor, porque hay un índice, como te decía anteriormente, de rechazo muy grande, fuerte entre los dos candidatos, y las candidaturas se han presentado en forma bastante... te diría sucias y no muy correctas y poco propositivas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este último debate, pero fundamentalmente no hay una propuesta clara de ambos candidatos para superar todos estos problemas que tiene Brasil en estos momentos, principalmente el de inclusión social y otros más. Se define el día domingo por un voto, es decir, el que tenga un voto más que el otro gana. No hay, es el no hay... nuevo presidente. Bien. Exactamente. Y ahora sí, para cerrar, Patricio, agradeciéndote como siempre el contacto, si tuvieses una visión latinoamericana, si quiere, y nos ponemos un poco del territorio argentino, ¿qué le puede llegar a convenir a la Argentina? Se lo pregunté el otro día a un periodista argentino, justamente, cómo veía la elección en Brasil. Bueno, me hizo su comentario, su evolución. ¿Qué crees vos? ¿Qué le puede llegar a convenir a esta parte de Sudamérica y precisamente a la Argentina? Mira, yo creo que en el aspecto político le convendría a Lula a Alberto Fernández porque tiene una cierta afinidad y porque tienen una cierta amistad de bastante tiempo. Incluso Alberto Fernández fue uno de los que visitó a Lula da Silva cuando estuvo detenido, cuando estuvo preso. Tiene una cierta afinidad. Ahora, no sé si en el aspecto económico sería más interesante, por ejemplo, un país que estuviese progresando rápidamente, que estuviese creciendo, que tuviese un Producto Interno Bruto que va en alza, como el que está haciendo en estos momentos, una recuperación económica fuerte, que es la que está haciendo en estos momentos el gobierno de Jair Bolsonaro a través de Paulo Guedes, que es un economista con una visión bastante amplia, un tipo liberal. Yo creo que le convendría más tanto al Mercosur como a la propia Argentina, es decir, un país que está de vecino tuyo, que esté bien económicamente, fuerte económicamente, que te pueda ayudar, porque hay un intercambio comercial muy importante entre Argentina y Brasil. Imagínate que los dos países en crisis económica no creo que puedan ayudarse mucho. Claro. Ahora, en el aspecto político, sí, yo creo que Lula da Silva tiene una ventaja, o por lo menos Argentina tiene una ventaja, o el gobierno de Argentina, no solamente con ellos, como con toda la región que ha ido buscando ubicarse hacia la izquierda, así de Chile, fuera de Uruguay, el único país, pero Bolivia, por ejemplo, Perú, Nicaragua, Venezuela, serán países beneficiados por las políticas de Lula. Recordemos que él invirtió mucho dinero del BNDES en esos países, y hizo grandes construcciones a través de la Odebrecht, que también bastante criticada, pero hubo una apertura hacia esos países, por lo menos en los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. No sé si con Jair Bolsonaro podrán tener esa aproximación comercial y, bueno, va a tener seguramente unas diferencias políticas importantes, ¿no? Irreconciliables, claro. Bueno, Patricio, te agradecemos tu tiempo, siempre muy claro, y bueno, tuvimos la sensación de estar por algunos minutos en Brasil, así que te lo agradecemos. No, por favor, para mí es un placer conversar con ustedes y espero que en segundos afuera puedan llamarme nuevamente para comentar lo que ocurrió el día domingo 30 de octubre en este país y cuáles son las perspectivas que tendríamos con un nuevo gobierno, con la continuación del que está, ¿no? Semana próxima prometemos análisis tuyo desde Brasil. Abrazo grande. Otro, que esté muy bien. Patricio de la Barra es periodista chileno, radicado en San Pablo, Brasil. Actualmente se encuentra trabajando para la cadena NTN 24 y RCN. Bueno, el próximo domingo, 30 de octubre, se define quién es el próximo presidente de Brasil.